vamos a abordar la solución de ecuaciones diferenciales empleando series de potencias. Hablemos un poco de las series de potencias. Una serie es la generalización de la noción de suma aplicada a los términos de una sucesión matemática. Entonces nosotros aquí tenemos los términos de la sucesión y lo que vamos a hacer es sumarlos. Entonces esta es el símbolo que nosotros usamos para hablar de la sumatoria de todos estos términos A que tienen este subíndice I. Lo que nosotros hacemos es cambiar este subíndice I por lo que nos dice nuestra sumatoria, que dice que empieza desde 1 hasta infinito. Entonces en este caso A1 sería el primer término de la sucesión, A2 sería el segundo término de la sucesión, y nosotros sumamos todos esos términos y los convertimos en una serie. Algunas series conocidas son la serie armónica, donde aquí tenemos la definición de la serie armónica, sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n, entonces sería 1 sobre 1, 1 sobre 2, los sumamos todos y tenemos la serie armónica. La serie geométrica, entonces aquí tenemos, esta empieza desde 0 hasta infinito, de 1 sobre 2 a la n, entonces tendríamos 1 sobre 2 a la 0 que es 1, 1 sobre 1, daría 1, 1 sobre 2 a la 1 que es 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2 a la 2 que es 4, un cuarto, y así sucesivamente tendríamos la serie geométrica. Lo que nosotros vamos a usar para solucionar nuestros sistemas es la serie de potencias. La definición de serie de potencias es, entonces tenemos este coeficiente a n x a la n y reemplazamos desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces tenemos a0, a 1x a la 1, a 2x a la 2, a 3x a la 3, así sucesivamente. Vamos a usar entonces esa serie de potencias porque me están relacionando, obviamente, una variable que está elevada a una potencia y porque nuestras ecuaciones diferenciales en su mayoría tienen esa forma. Entonces lo que nosotros vamos a suponer es que para una ecuación diferencial, aquí vamos a emplear este ejemplo, donde tenemos la segunda derivada más x por la primera derivada. Entonces aquí pueden observar que tenemos un coeficiente que no es constante, está elevado a la 1, y por eso nuestras series de potencias son tan importantes para este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces nosotros lo que vamos es a proponer una solución de este tipo serie de potencias. Aquí simplemente vamos a hacer un cambio, vamos a quitar A, vamos a poner C, simplemente para que tenga esas constantes que acompañan a nuestras funciones, igual que lo hemos venido solucionando antes. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es una ecuación diferencial. Recuerden que las ecuaciones diferenciales, pues aquí tenemos un coeficiente, aquí tenemos otro coeficiente, entonces en términos nuestra ecuación general sería de esta manera, donde p de x está dividido por el coeficiente que acompañaba a la derivada de segundo orden, q de x también está dividido por el coeficiente que acompañaba a la derivada de segundo orden. Entonces, lo que tenemos que ser muy cuidadosos es si este coeficiente me va a generar alguna indeterminación o no cuando hacemos esta división, es decir, si p de x generaría alguna indeterminación o no, igual que q de x. En este caso, si no hay ninguna indeterminación, entonces eso lo llamamos puntos ordinarios. Cuando haya alguna indeterminación, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a llamar puntos singulares. Entonces, por el momento no tenemos ningún inconveniente para nuestro ejemplo, porque aquí el coeficiente que acompaña a nuestra segunda derivada es 1. Entonces, lo que nosotros hacemos es proponer una solución de tipo serie de potencias. Obviamente, como aquí tenemos una segunda derivada, pues tenemos que derivar esto dos veces. Entonces ya sabemos cómo hacemos la derivada. Bajamos la n, le restamos 1, y la segunda derivada bajamos n menos 1 y le restamos 1 nuevamente. Entonces, aquí tenemos nuestra propuesta para solucionar este tipo de ecuaciones diferenciales. La derivamos tantas veces como nos lo diga nuestra ecuación diferencial y luego sustituimos todo esto en la ecuación diferencial. Cuando nosotros hacemos la sustitución, entonces llegamos a algo como lo que tenemos aquí. Tenemos la segunda derivada más x por la función sin derivar. Entonces, si nosotros ingresamos esta x dentro de esta sumatoria, lo podemos hacer porque esta x no depende de n. Lo que nosotros tenemos acá es que sumamos los dos exponentes y me queda x a la n más 1. Entonces, nuestro objetivo ahora es obtener una expresión en la cual solo existe una sola sumatoria. Entonces tenemos que juntar estas dos sumatorias en una sola. Para ello, entonces, tenemos que cumplir dos objetivos. La primera es que la potencia de la x debe ser la misma. Esto es lo que llamamos que estén en fase. Y la segunda es que las sumatorias deben de comenzar desde el mismo índice, es decir, que ambas deben de comenzar desde el mismo valor acá
y que la potencia de la x debe ser la misma. Como ustedes lo pueden observar, tenemos potencias diferentes, aunque comienzan desde el mismo valor. Entonces lo primero que hacemos es ajustar esa potencia. Analicemos la potencia entonces, las potencias que tenemos actualmente. Entonces miren, si nosotros sustituimos n igual a 0, en la primera sumatoria me va a quedar x a la menos 2 y en la segunda sumatoria me va a quedar x igual a 1, es decir, que no están en fase. Entonces lo que tenemos que hacer es ajustar la fase. ¿Cómo ajustamos la fase? Llevamos nuestras potencias al valor más alto, en este caso es x a la 1, esa es la potencia que tiene el valor más alto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es determinar hasta qué n debo seguir con el fin de obtener la x a la 1 en la potencia más baja. Entonces recuerden, en este caso la potencia más baja es x menos 2. Entonces recordemos, ya evaluamos. Si evaluamos n igual a 1, entonces ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar x menos 1. Recuerden que ya habíamos evaluado n igual a 0. ¿Sí? Que me da x a la menos 2. Si evaluamos n igual a 2, me va a quedar x a la 0. Y si evaluamos n igual a 3, me va a quedar x a la 1. Entonces justamente aquí, cuando tenemos n igual a 3, es que nosotros tenemos nuestra potencia igual a como la tenemos acá, que es en la serie que tiene la potencia más alta. Entonces lo que necesitamos es tomar justamente esa serie y sacar los primeros términos, sacar el 0, el 1 y el 2 y dejar solo n igual, que empiece desde n igual a 3, porque ahí cuando yo reemplazo 3 es que tenemos las dos potencias iguales. Si nosotros hacemos eso y sacamos las potencias, los índices 0, 1 y 2, entonces ¿qué tenemos? Recuerden, esta es nuestra ecuación diferencial, solo que sustituimos la y por la definición de las series de potencias. Entonces, si yo reemplazo n igual a 0, me queda 0 que multiplica a 0 menos 1 por c de 0, x a la menos 2, recuerde que es 0 menos 2, más, si saco el índice igual a 1, entonces ¿qué me queda? 1 que multiplica a 1 menos 1 por el c1, x a la menos 1, porque era 1 menos 2. Si sacamos ahora el índice n igual a 2, entonces me queda 2 por 2 menos 1 por c2, x a la 0, porque recuerden que aquí me queda 2 menos 2. Y dejamos la serie que continúe desde n igual a 3, porque si reemplazamos 3, aquí recuerden que me queda x a la 1, y esta es la segunda parte de la serie que la tenemos acá, de nuestra ecuación diferencial, que si reemplazamos n igual a 0, también me queda entonces x a la 1. Miren que acá estamos multiplicando por 0, por lo tanto todo este término desaparece, da 0. Igual acá 1 menos 1 da 0, entonces todo este término desaparece. El único que sobrevive es este y las dos series que ya van a comenzar desde la misma potencia. Entonces aquí me queda que 2 por 2 menos 1, que es 1, me queda 2c2 y x a la 0 es 1. Entonces, luego de organizar esos términos me queda 2c2 más la serie que comienza desde 3, nn menos 1, cn, x a la n menos 2, más la otra serie. Entonces, ya tenemos que nuestras dos potencias comienzan desde n, desde 1, ¿cierto? Si yo reemplazo 3 acá me queda x a la 1, y si yo reemplazo 0 acá me queda x a la 1. Ahora tenemos el segundo problema, y es que ya las dos series comienzan desde índices diferentes. Este comienza desde n igual a 3 y este comienza desde n igual a 0. Entonces, ya están en fase, pero el índice es diferente. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, para organizar el índice, simplemente tenemos que sustituir acá en el índice de acuerdo a lo que nos dice acá. Si este dice n igual a 3, entonces cambiamos ese n por, aquí lo tenemos, k igual a n menos 3, o sea, n igual a k más 3. Entonces, es como si yo tomara este 3 que lo tengo acá y lo pasara para el otro lado, ¿cierto? Entonces me queda n menos 3 igual a 0. Entonces aquí tenemos n menos 3. Lo que vamos a hacer es sustituir todo esto por k. Igual a k en esta otra serie. Aquí, como si yo pasara este 0 para el otro lado, entonces me quedaría n menos 0 igual a 0. Entonces aquí lo que tenemos es que k es igual a n menos 0. En este caso, pues como es 0, me queda n igual a k. Entonces, si yo hago esa sustitución, la tengo que hacer en todas partes. Entonces, miren, recuerden, simplemente paso el 3 para la izquierda para que me quede una resta, y esto es lo que yo voy a llamar k. Es decir, k es, en este caso, n menos 3. Entonces, despejo n para poder reemplazar n en todas las partes de la serie que le corresponden a él. Entonces, como en este caso, para la primera serie, n vale k más 3, entonces aquí donde hay una n pongo k más 3, aquí donde hay una n pongo k más 3, y en todas partes donde hay una n pongo k más 3 para esta serie. Para la otra serie, como
despejamos y nos dio que n igual a k, entonces aquí donde haya una n pongo k y aquí donde haya una n pongo k. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra serie ahora? Entonces nos queda k más 3, ¿cierto? Porque aquí había una n, k más 3 menos 1 porque ahí había una n en esta parte de acá, ck más 3 porque era cn, x a la k más 3 menos 2 porque aquí teníamos n, ¿cierto? Y acá simplemente cambiamos k por n porque en este caso pues no nos demandaba mayor cambio. Entonces luego de organizar todo, mire lo que tenemos. Tenemos el término que habíamos sacado antes, que nos salía cuando corrimos la serie, o sea, sacamos los primeros términos. Aquí tenemos luego de cambiar k por n, y aquí tenemos luego de cambiar k por n. Y miren, ¿qué tenemos? Empieza desde k igual a 0, ambas series, y la potencia es k más 1, como lo estábamos buscando. Entonces, como ya tenemos, se tiene las dos series ajustadas en potencia y en índice, entonces ya las podemos sumar, o juntar más bien. Entonces aquí las tenemos, ambas en una misma serie, porque empiezan desde el mismo índice y tienen la misma potencia. Entonces aquí simplemente saqué como factor común este. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó todo el término de la primera serie más el término de la segunda serie. Para que todo esto sea igual a 0, cada término tiene que ser igual a 0. Recuerden, mira, aquí tenemos que esto es igual a 0. Entonces significa que aquí tenemos dos términos. El primer término que nosotros tenemos acá es 2c2 más esta sumatoria. Entonces este primer término tiene que ser igual a 0, es decir, que encontramos que c2 vale 0. Y este segundo término, que es toda esta sumatoria, tiene que ser igual a 0. Entonces tomamos todo lo que hay adentro y lo igualamos a 0. Y de ahí despejamos la constante con el mayor índice. Recuerda que aquí tenemos la constante que tenemos ck más 3 y ck. Entonces en este caso tomamos esta y lo que nosotros vamos a hacer es evaluar los diferentes valores de k. Recuerden que k comienza desde 0, entonces vamos a tomar varios, vamos a tomar 0, 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta que encontremos un patrón que ya lo van a observar. Entonces recuerden, el primer término era 2c2 igual a 0 y de ahí despejamos y nos da que c2 vale 0. Y para el segundo término entonces ya me queda esta expresión donde este ck más 3 va a depender de este ck. Entonces empezamos a evaluar para k igual a 0. Es decir, donde haya una k reemplazamos por 0. Entonces aquí tenemos 0 más 3, 3. Y aquí ck 0, ¿cierto? 0. Aquí 0 más 3, 3. 0 más 2, 2. Entonces el primer término es menos c0 sobre 3 por 2, que eso me da 6. Luego reemplazamos k igual a 1. Entonces 1 más 3, 4. C1, porque k vale 1, 1 más 3, 4, 1 más 2, 3, entonces me quedaría menos C1 sobre 4 por 3, que eso es 2. Luego entonces vamos para k igual a 2, para k igual a 2 me queda C5, C5 entonces aquí me quedaría C2, porque k vale 2, y me quedaría C2 sobre 2 más 3, 5, 2 más 2, 4, pero recordemos que C2 vale 0, que lo habíamos determinado desde antes. Por lo tanto, ya que C2 vale 0, entonces simplemente este C5 también va a valer 0, porque me quedaría 0 sobre 20. Pasemos a k igual a 3. K igual a 3, entonces lo que tenemos es C6. Reemplazamos nuevamente aquí C3, 3 más 3, 6, 3 más 2, 5. Me queda C3, pero C3 yo ya lo tengo acá arriba. C3 es lo mismo que C0, perdón, sobre 6. Entonces reemplazamos el C3 ahí. Entonces cuando reemplazamos el C3 me queda esta expresión. Si lo organizo me queda C0 sobre 6 por 5 por 3 por 2. Luego entonces pasamos al k igual a 4. Entonces recordemos, 4 más 3, 7. Aquí sería el ck igual a 4, aquí 4 más 3, 7 y 4 más 2, 6, aquí lo tenemos. Pero recuerde que C4 ya lo habíamos encontrado, C4 es lo mismo que C1 sobre 12, entonces aquí reemplazamos el C1, que es este, y aquí me queda esta otra parte, que es la que habíamos obtenido, hacemos las respectivas multiplicaciones, entonces menos por menos da más, me queda C1 sobre 7 por 6 por 4 por 3. K igual a 5, entonces eso me da C8, ¿cierto? Lo tenemos acá, me queda C5 sobre 8 por 7, pero recuerden que C5 era 0, por lo tanto este C8 vale 0 también. Bueno, ahora entonces vamos a sustituir todos estos coeficientes en la solución que nosotros propusimos. ¿Cuál fue la solución que nosotros propusimos? Nosotros propusimos que nuestra solución era
una función en términos de una serie de potencias, ¿cierto? Entonces, si yo expreso esta sumatoria, entonces me quedaría C0, x a la 0, más C1, x a la 1, más C2, x a la 2, C3, x a la 3, y sucesivamente. Y nosotros ya tenemos todos esos coeficientes, los acabamos de encontrar en el paso anterior. Encontramos C0, encontramos C1, C2, C3, C4, entonces lo que vamos a hacer es sustituirlo, ¿sí? Si nosotros nos devolvemos, lo que nosotros observamos en nuestra serie es que tenemos C2, tenemos C3, C4, C5 y C6, y que todos los demás términos dependen de C0 y de C1. Esas son las dos constantes que nosotros podríamos averiguar posteriormente si nosotros tuviéramos las condiciones iniciales, como ya lo hemos visto. Entonces simplemente reemplazamos. C0x a la 0, x a la 0 es 1. C1x a la 1. C2, pero C2 vale 0, entonces ahí ponemos 0 por x a la 2. C3, pero ya averiguamos que C3 era menos C2 sobre 3 por 2 x a la 3. C4, pero ya averiguamos que C4 era menos C1, 4 por 3. C5 averiguamos que era 0. C6 averiguamos que era C0 sobre 6 por 5 por 3 por 2. C7 averiguamos que era C1, 7 por 6 por 4 por 3. C8 averiguamos que era 0. Organizamos, ¿cierto? Miren que en este caso toda nuestra solución va a caer en términos de C0 y C1, ¿sí? Entonces organizamos, tomamos los términos que tienen C0, sacamos como factor común, aquí los tenemos el primero, entonces ahí me queda un 1, tenemos este de x3, entonces ahí me queda x3 sobre 3 por 2, y tenemos este de x6, entonces ahí me queda x6 sobre 6 por 5 por 3 por 2, y obviamente pues aquí seguiríamos más términos, ahorita lo evaluamos un poco. Luego tenemos más el otro que son los que tienen C1, que entonces si aquí tenemos un C1, si sacamos C1 como factor común me queda x, si sacamos C1 como factor común me queda x a la 4 sobre 4 por 3 negativo, luego si sacamos C1 como factor común me queda 7 por 6, 4 por 3, x a la 7. Entonces ahí tenemos nuestra solución. Miren que aquí encontramos un patrón. El primer patrón es que todos los que acompañan a C0, miren aquí era x a la 0, x a la 3, x a la 6. Entonces, ¿qué seguiría? Seguiría un x a la 9, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podríamos encontrar. ¿Cómo seguiría? ¿Positivo o negativo? Entonces, miren, positivo, negativo, positivo. Este que seguiría sería negativo. ¿Y cuál sería el otro? Positivo. Se van alternando los signos. ¿Y abajo qué iría? Entonces, miren que aquí está x a la 6 y empieza 6 por 5. Entonces, aquí es x a la 9. Tendríamos 9 por 8 y pondríamos los otros que tenemos. Luego sería 6 por 5 por 3 por 2. Miren que aquí este que estaba en x a la 6 sería 6 por 5 y luego colocamos los otros que tenemos aquí. Entonces miren el patrón que es muy fácil de encontrar. En este otro caso, empieza en x a la 1, x a la 4, x a la 7. ¿Cuál sigue? Sigue x a la 10. ¿Positivo o negativo? Positivo, negativo, positivo. Seguiría negativo. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos en el denominador? Tendríamos 10 por 9 y ponemos los que tenemos acá, que sería 7 por 6 por 4 por 3. Eso es un patrón que se puede extender y que nosotros podríamos encontrar cómo lo podríamos escribir en términos de sumatoria. Yo les voy a pedir que solucionen la ecuación diferencial hasta este punto, pero en algunas ocasiones se puede encontrar cómo sería ese patrón escrito en términos de sumatoria. Aquí lo tenemos. C0, 1, C1, X, aquí está la suma de las dos, y todos estos otros términos los podría yo resumir en esta sumatoria. Miren, acá empieza desde 1, eso significa que este es 1, este es negativo, si este es 2, este es positivo, si este es 3, este es negativo, y así sucesivamente, y se cumple lo mismo para abajo. Y miren el patrón del denominador, tenemos 2, 3, y si aquí reemplazo por 1, en este caso, si reemplazaría por 1 me quedaría 2, 3, y reemplazaría por 2, que es este que tenemos acá, me quedaría 6 menos 1, 5, ahí está, y 2 por 3, 6, ahí está, 5 y 6, 2, 3 que ya lo teníamos, y así sucesivamente. Esta es la forma de solucionar ecuaciones diferenciales mediante series de potencias. Entonces al final me va a quedar una serie, ¿cierto? Una sumatoria de términos. Así se hace la solución. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos donde nosotros podríamos escribir esto como alguna función, que ya vamos a ver que hay algunas funciones que se pueden escribir como series de potencias, pero lo importante es que recordemos, miren, nos quedan términos de dos constantes, dos coeficientes que debemos averiguar. ¿Cómo los averiguaríamos? Si conociéramos las condiciones iniciales. En este caso no las conocemos, solamente entonces lo haríamos hasta este punto y esa sería la solución de nuestras series
de nuestras ecuaciones diferenciales empleando series de potencias.